Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Patrick, por la invitación todos los lunes. Y el tema de las adicciones es un tema muy actual, pero es un tema que viene de mucho antes. Yo siempre, casi todos los temas, los toco desde mi experiencia personal. Y el tema de la adicción me llega muy de cerca porque mi papá fue adicto al cigarrillo. Murió muy joven, después de 4 infartos y que le amputaran parte de una de sus piernas. Yo era muy chica cuando empezó con el problema, un problema circulatorio, que, eh, que bueno, que por prevención ahora mi médico me está haciendo hacer a mí un tratamiento porque tiene miedo, no porque tenga ningún tipo de adicción, pero sí que tenga un problema de tipo cardíaco, que no tengo, por suerte, pero bueno, estoy controlando. Eh, Quería explicarles el tema de lo que yo viví personalmente por la adicción. Yo era hija única y mis padres, como siempre les he dicho, me amaban mucho, pero creo que no lo suficiente, porque nosotros éramos un núcleo muy chiquito, mi papá, mi mamá y yo. Mi papá tenía 6 hermanas mujeres y mi mamá tenía 4 hermanos, eh, 2 mujeres y 2 varones. Eh, del lado de mi mamá, mis tíos, mi abuela, mi madre y mis primos, ninguno fumaba. Pero del lado de mi papá, sí, había 2 tíos que fumaban. Y antes que yo naciera, mi papá había dejado de fumar y había hecho una promesa, supuestamente, 7 años. Cuando yo nací, eh, a mis 8 años más o menos, una de mis primas cumplió 15. Hicieron una fiesta y mi papá hasta ahí no fumaba. Había cumplido la promesa de rajatabla y no había probado nunca más el cigarrillo. Nunca había tenido ningún problema de salud, y mi mamá tampoco, y veníamos todos bien. Nuestra vida era normal. Ese día habían hecho un centro de mesa y los camareros pasaban con unas especies de, no sé, de piñas con unas cerezas, unos quesitos y qué sé yo, y no sé por qué razón eso venía con un cigarrillo. Eh, bueno, además está decir que mi papá, como estaban sus primos y sus hermanos y sus hermanas, sus cuñados, digamos, porque no eran, él tenía todas hermanas mujeres. Como todos fumaban, empezó a fumar. Y desgraciadamente no lo dejó nunca más. Cuando yo tenía más o menos 10 años, empezó con problemas circulatorios y primero le hicieron bypass en la pierna, después en la otra y después empezó con el corazón. Él tenía presión muy alta, dejamos de comer todos, sal, y un montón de cosas que eran perjudiciales para la circulación, para que no se le ingresara su sangre. Eh, Nosotras hacíamos la misma dieta que él para que él lo cumpliera, pero él se iba muy temprano a trabajar. Salía a las 6:15 de la mañana y volvía como a las 11 y pico de la noche. Y nosotras no sabíamos, mi mamá ni yo, si él cumplía es decir, con la dieta sí, pues mi mamá le mandaba una vianda, pero no sabíamos lo que hacía dentro del trabajo. Mi papá era el jefe de mantenimiento de Unilever. Y bueno, un día
se descompuso. Me dijo que le dolía el brazo izquierdo, tenía hinchado el cuello del mismo lugar, y yo lo llamé al médico de la familia, que inmediatamente lo llamó a la ambulancia, y había tenido un infarto agudo, y al día siguiente, casi de estar internado, le agarró otro infarto más y estuvo 45 días en terapia intensiva. Supuestamente en aquella época yo tendría 12 años, 11, 12 años. Nadie sobrevivía a un segundo infarto en las condiciones que él estaba. Y según él contó, nos había visto desde arriba y bueno, se veía muy mal. Por un tiempo dejó de fumar. Cuando volvió a casa no se podía poner nervioso, no podía hacer un montón de cosas, y se cuidó, y se recuperó, y supuestamente no fumaba. Pasó el tiempo, 1 o 2 años más, y mi mamá había tenido un accidente y se había quebrado la cadera, no, una rodilla, que después le habían hecho mal un yeso y se le embromó la cadera, y mi mamá estuvo 9 meses internada, y mi papá empezó a fumar otra vez. Yo tenía una señora que nos cuidaba a los dos, pero mi papá trabajaba, o sea, yo sentía el olor a cigarrillo en su ropa, porque queda el olor en la ropa. Y él me decía que no, que era porque fumaban sus compañeros de trabajo, qué sé yo, no sé cuánto. Yo no encontré ningún cigarrillo nunca en mi casa. Mi mamá después volvió a mi casa y la vida siguió normal hasta que un día se descompuso, y siempre cuando le recriminábamos que fumara, él decía, como dijo Patricia, de algo hay que morir. Y bueno, él tomaba su medicación y se cuidaba, supuestamente. Y pasó que tuvo otra vez un problema en la pierna. Y esta vez el catéter que habían mandado a Estados Unidos, para que en aquella época los laboratorios nacionales no hacían ese tipo de no sé cómo se llaman, son unos catéteres especiales que se colocan en las arterias. Hay una arteria muy importante en la pierna, en las dos piernas, que pasa por las dos piernas, que si se llega a cortar, la persona se desangra. En esa arteria, que no me acuerdo ahora si es la peritoneal, parece que es, no sé cómo, no me recuerdo cuál es, pero sé que es definitiva, era la que tenía problema mi papá. Cuando le pusieron ese catéter, que le hicieron el bypass, uno de los componentes le hizo reacción alérgica, y como por suerte era a la altura de la pantorrilla, le tuvieron que cortar por debajo de la rodilla la pierna, el pie, perdió un pie. Fue terrible para él, no quería que le cortaran el pie. Mi mamá y yo vivimos una situación muy, muy fea, porque pensábamos que se iba a dejar morir, mientras él estaba internado en terapia intensiva. No era que estábamos en mi casa y discutíamos en mi casa, no. Era ir y volver del hospital y todo por una adicción de él del cigarrillo. Y siempre que se le recriminaba, él tenía muchos amigos y gente que lo quería mucho. Dicen que yo me parezco mucho a mi papá. Era muy sociable, muy buena persona, pero no se quería lo suficiente. Y no me parece que nos quisiera a nosotros suficiente. Algo pasaba en él, porque volvió a casa y obviamente nunca, o sea, siempre tuvo mucha voluntad, y en eso mi hija sale a su abuelo. Nunca se dejó estar, y hizo su rehabilitación, y habíamos pedido que nos mandaran una pierna ortopédica, pero no llegó a tiempo, porque nosotros teníamos una casa de fin de semana, y uno de los techos filtraba y había ido con mi tío autista,
Y como mi papá, en eso a veces me parezco a él, sabía hacer todo, se arreglaba solo, con una sola pierna subió al techo para querer poner brea y tapar la humedad y solucionar el tema del techo. Al bajar, obviamente, está el tema del miembro fantasma y él sentía de vez en cuando sus pies y lo engañó, se cayó de la escalera y se lastimó digamos, la rodilla y empezó a sangrar y me quedó cristal, lo trajo enseguida a Buenos Aires. Un día llegué yo del club, porque todavía no había empezado la escuela, era época de verano, y mi tío me dijo que el papá se había lastimado, que había sangrado, y que había que llevarlo a hacerse ver porque se había asustado mucho. Y yo llamé al médico de la familia, que ya lo conocía mucho. Y cuando lo revisó, le dijo que mejor era que lo internara. Eh, porque desgraciadamente ese catéter que le había hecho rechazo, el cuerpo siempre que hay una cosa extraña, lo saca hacia afuera a flor, y queda a flor de piel. Lo que le había pasado a él es que ese catéter era lo que se había roto. Y lo tuvieron 2 días internado y como no sangró lo mandaron a casa. Y en casa le volvió a suceder y se desangró. Se desangró, le afectó su corazón y con un quinto infarto, antes de llegar al hospital, se murió. Con esto no les quiero decir que por el cigarrillo la gente se muere, sino les quiero remarcar que la voluntad de querer dejar las adicciones es lo más importante que le puede suceder a un ser humano. Cuando uno es adicto, puede llegar a perderlo todo. Puede llegar a perder su familia, sus hijos, su casa, su coche, todo. Hasta su dignidad, porque pueden estar tirados en la calle. Hay muchos chicos de buenas familias que se hacen adictos al paco, se hacen adictos a la cocaína, a lo que puedan pagar, a las anfetaminas, o me hacen mezcla con alcohol, y después, al perder la conciencia, pierden mucho más que la virginidad y todo lo que se les puede ocurrir, todo lo que tienen puesto, más todo lo que le pueden llegar a traer al estar drogados o borrachos, matar a una persona o salir a robar o hacer cualquier clase de desastre con su propia vida. Pero por desgracia ellos se piensan que es con su vida, pero arrastran a su familia. Los que son padres arrastran a sus hijos, arrastran a las personas que aman, a sus padres, a sus abuelos, a todos. Y las adicciones, cuando se enquistan en una familia y no se las puede sacar, destruyen todo alrededor, no queda nada. Mi mamá no superó la muerte de mi papá. Y antes del año y medio se le declaró una leucemia amiloblástica y yo a los 16 años quedé huérfana. Y todo por culpa de una adicción. Eso es lo que las adicciones han hecho en mi vida. No las sufrí yo. Y muchos amigos míos me decían cuando yo quedé sola que como había quedado sola, ¿por qué no fumaba? Por ejemplo. Y probé, sí, de fumar. Y no le di ninguna gracia al cigarrillo. Me pareció que es más útil
utilizar el tiempo el tiempo y la plata que uno gasta en esas adicciones estúpidas, en ayudar a la gente que sí lo necesita. Porque hay gente que sin necesitar de un cigarrillo o una droga, tiene problemas, que le hace bien un rato del tiempo, y ese tiempo que usamos en fumar, o en hablar tonterías, o en tomar tipo de químicos o alcohol o lo demás, usarlo para ayudar a la gente, para abrirles los ojos, para que no se metan, empezando por nuestros hijos. Por supuesto, mis hijos lo saben. Eso no dice que yo los obligue, les prohíba fumar. Cada uno sabe lo que quiere hacer en su vida. Pero que sepan lo bueno y lo malo. Y si llega el caso, como dice Patricia, les voy a hacer una cosita. Bueno, esa es mi idea de este aporte, y espero que les sirva, porque a veces es bueno ver lo que queda del otro lado después que ha pasado una adicción por nuestra vida. Buenas noches, un beso grande a todos.